Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Una vez más, estamos acá unidos para llevar a cabo una clase correspondiente a la materia de Álgebra 1, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, en donde estamos viendo lo que corresponde a nuestro capítulo número 2, el cual trata de el estudio de los conjuntos. Y en esta oportunidad lo que vamos a ver con ustedes es la simplificación de fórmulas conjuntistas, las cuales obviamente tienen como facilidad lo siguiente: las mismas leyes que nosotros aplicamos en lo que corresponde a la lógica, vamos a aplicarlas ahora en conjuntos. Es importante recalcar lo siguiente: existe una equivalencia entre las fórmulas de conjunto y las fórmulas de lógica. La única diferencia va a estar en dos leyes nuevas, que son la ley de diferencia y la ley de diferencia simétrica, que no se estudiaron en lógica, pero las demás van a ser exactamente las mismas, con la misma aplicación, y de repente, tal vez, alguna de ellas modifique su nombre, pero la forma de actuar va a ser prácticamente la misma. Indudablemente, entre los autores de esta parte de la materia, existe un pequeño cambio en algunas leyes, pero en cuanto a la forma de nombrarlas, que vamos a explicar a medida que vayamos avanzando. Entonces, ¿de qué trata la simplificación de fórmulas de conjuntos? Trata de que a nosotros nos van a dar una fórmula conjuntista y nosotros vamos a simplificar dicha fórmula utilizando herramientas matemáticas válidas, en este caso, leyes de conjuntos que obviamente están comprobadas, están certificadas y que nos van a ayudar a poder encontrar un resultado en cuanto a la simplificación de una fórmula conjuntista, pero reducida a su mínima expresión. Por lo tanto, aquí yo les voy a exponer una serie de ejercicios en la que vamos a ver qué leyes se ocuparon y por qué para llegar al resultado final. La pregunta número 1 dice: simplificar la siguiente fórmula de conjuntos. Y aquí está planteada la fórmula: A menos A intersección B, entre corchete, intersección B menos A. Por lo tanto, la primera ley que vamos a aplicar acá es la ley de diferencia. Esto debido a que en el ejercicio estamos notando la presencia de ese operador conjuntista que es el signo menos. Y aludiendo a ese signo menos, nosotros aplicamos la ley de diferencia. La ley de diferencia es una de las leyes nuevas que no se vieron en lógica, pero que ahora vamos a estudiarla en conjuntos. Por lo tanto, al igual que lógica, nos va a interesar dos cosas de cada ley: cuándo usarlas y cómo usarlas. La ley de diferencia se va a utilizar cuando nosotros tengamos una expresión conjuntista en la que esté presente el operador de menos. O sea, cada vez que nosotros veamos el signo de menos, vamos a aplicar la ley de diferencia. Ahora, ¿cómo se hace? Al aparecer el signo de menos, va a haber algo antes de él y obviamente algo después de él. A lo que esté antes de él, no le vamos a hacer nada. Lo vamos a copiar tal como está. A lo que esté después de él, lo vamos a elevar a un complemento. Y el signo menos lo vamos a cambiar a una intersección. Eso es lo que debo aprender a la hora de desarrollar la ley de diferencia. Entonces, acá vuelvo a ver el signo de menos, identifico quién está antes, identifico quién está después. Lo que está antes lo copio, lo que está después lo elevo a un complemento y el signo menos lo cambio a intersección. Eso es lo que yo debo tratar de aprender de manera ideal
para poder obtener la simplificación de las fórmulas que nos van a dar en esta parte de la materia. Recordar de que el signo menos siempre se va a cambiar por intersección. Recordar de que lo que está antes siempre se va a copiar y lo que está después le vamos a colocar un complemento en el exponente. Y entonces, al aplicar la ley, me va a quedar A intersección, entre paréntesis, A intersección B elevado al complemento, intersección P, intersección A complemento. La siguiente ley que vamos a aplicar es por esto que voy a marcar con rojo. Ley del complemento. Y aquí necesariamente vamos a tener que comparar la lógica con conjuntos. Esta misma ley del complemento en lógica se llamaba ley de Morgan. Ocurre de que el complemento hace lo mismo que la negación. Es decir, el complemento de un conjunto es equivalente a la negación en lógica, en términos de operadores. Entonces, en lógica, nosotros habíamos dicho que si teníamos un paréntesis elevado a C, un corchete elevado a C, o una llave elevado a C, nosotros tenemos que aplicar la ley de Morgan o, lo que es lo mismo, ley del complemento. ¿Por qué es lo mismo? Porque el complemento es lo equivalente a la negación. Entonces, lo que aprendimos en lógica, tenemos que simplemente traerlo acá y ver de que lo que está cambiando son las variables. En vez de P, la variable A; en vez de Q, la variable B; en vez de R, la variable C, así por delante. Y vamos a ver también de que la intersección es equivalente a la conjunción, la unión es equivalente a la disyunción, el complemento es equivalente a la negación. Por eso, en este primer ejercicio, vamos a tardar un poquito porque es necesario, primero, dar a entender de que vamos a hacer prácticamente lo mismo que lógica, solo que van a variar las letras, van a variar los operadores, pero en sí es lo mismo. Hay equivalencia. Y lo más importante, van a haber dos leyes nuevas, como la ley de diferencia y la ley de diferencia simétrica, que vamos a ver obviamente con más detalle en esta parte de la materia. Entonces, habíamos dicho en lógica que cuando yo tenía un paréntesis, un corchete y una llave con una negación antes de ellos, aplicábamos Morgan. Lo mismo acá. Un paréntesis, un corchete y una llave elevado a C significa aplicar la ley del complemento. Entonces, ¿qué hace la ley del complemento? Distribuye el complemento a lo que está dentro del paréntesis. Si está elevado al corchete, distribuye a todo lo que está en el corchete. Si está elevado a la llave, distribuye todo lo que está dentro de la llave. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuir y va a quedar A elevado a C, B elevado a C, y esta intersección va a cambiar a unión. Porque recordemos de que la negación en lógica, cuando era introducida, modificaba, ¿no es cierto?, el operador de conjunción a disyunción o de disyunción a conjunción. Entonces lo mismo acá. La intersección cambia a unión y la unión cambia a intersección, respectivamente. Y lo demás se copia. Luego, la siguiente ley que aplicaron acá fue la ley de Poresky. Bueno, esa ley de Poresky se aplicó porque en esta parte mis operadores son diferentes y la variable que se encuentra en esta parte de acá se encuentra aquí positiva y negativa. Entonces, estamos aplicando el mismo concepto de lógica. ¿Cuándo aplicábamos Poresky en lógica? Cuando los operadores eran diferentes y la variable que estaba fuera del signo de agrupación se encontraba adentro del signo de agrupación, positiva y negativa o negativa positiva. Lo mismo estamos haciendo acá. Tengo operadores diferentes, la variable que está fuera del signo de agrupación se encuentra adentro del signo de agrupación,
positiva y negativa. Por lo tanto, aplicamos la ley de Podesky y actuamos de la misma manera como hacíamos en lógica. Copiamos lo de afuera, que en este caso es A intersección, y a su ladito le ponemos la letra diferente de A. Y la letra diferente de A es B complemento. Y todo lo demás lo volvemos a copiar, ¿no? Intersección, B intersección, A complemento. Bien, una vez que nosotros hemos aplicado la ley de Podesky y obtenemos este resultado, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, nos dice de que vamos a aplicar la ley asociativa y aquí lo importante de esta exposición es entender por qué este autor tomó estas decisiones. Aplicó la ley asociativa porque se dio cuenta de que todos los operadores son iguales y eso también lo explicamos en lógica. En lógica, porque hay que hacer esa comparación sí o sí para que el alumno entienda de que si sabe lógica, o sea, si sabe simplificar en lógica, automáticamente sabe simplificar en conjunto. Es totalmente casi igual. Digo casi porque van a haber algunas pequeñas diferencias, nada más. Pero después, casi todas las mismas leyes. Algunas con un cambio de nombre, como aquí, por ejemplo, ley de Morgan, ley del complemento, ¿no? Entonces, la asociativa es cuando nosotros tenemos operadores iguales. Si los operadores son iguales, entonces nosotros podemos aplicar la ley asociativa. ¿Qué decía la ley asociativa? Que si los operadores son iguales, yo tengo el derecho a juntar las variables que me convengan. Entonces, me conviene juntar la variable A con la variable A complemento y me conviene juntar la variable B con la variable P complemento. Este junte me lo permite hacer la ley asociativa por el hecho de que los operadores son iguales. Y cuando los operadores son iguales, yo puedo juntar las variables que yo vea conveniente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al juntar esas variables, tenemos lo que se produce como la complementación, que es lo mismo que en lógica se llamaba condición de negación. Entonces, la condición de negación nos decía que si yo tenía una variable positiva y negativa con una conjunción, eso era falso, y con una disyunción, eso era verdadero. En conjuntos, la misma ley se llama complementación. Y es cuando yo tengo una variable positiva, la misma variable negativa, con intersección es conjunto vacío. Ocurre de que el vacío en esta parte de conjuntos es equivalente a falso y el universo es equivalente a verdadero. Entonces, si aquí es intersección, la respuesta es vacío. Si fuese unión, la respuesta es universo. Por lo tanto, tengo una variable positiva, la misma variable negativa, con una intersección, eso es vacío. La variable positiva, la variable negativa, con una intersección, eso es vacío. Entonces, aquí estamos aplicando la complementación. Y aquí, obviamente, como tengo dos valores iguales, puedo aplicar la idempotencia. El nombre lo dice, es una ley que se aplica cuando yo tengo dos cosas idénticas, y acá está sucediendo eso. Por lo tanto, vacío, intersección vacío, indudablemente es vacío, y aplicamos la idempotencia, y por lo tanto ya tenemos simplificada la fórmula conjuntista a su mínima expresión. Al igual que lógica, simplificar una fórmula de conjuntos implica encontrar, obviamente, una fórmula mucho más pequeña, pero que sea equivalente a la original. O sea que, ¿qué significa esto? Que esta fórmula es exactamente igual a esta fórmula. O esta fórmula es exactamente igual a esta fórmula.
Cada vez que nosotros simplificamos una fórmula, lo que encontramos es otra fórmula equivalente a la original. Listo. En este primer ejercicio duramos un poquito de tiempo porque había que hacer algunas aclaraciones importantes a la hora de entender la simplificación de conjuntos. Ahora, en un problema número 2, en la que vamos a continuar aquí exponiendo, ocurre lo siguiente. Me dan la fórmula a simplificar y yo tengo que tomar decisiones. Las decisiones aquí ya están tomadas porque estoy explicando, estoy exponiendo problemas que ya están resueltos por el tema del tiempo. El tiempo realmente no es el que quisiéramos para poder avanzar más ejercicios en cuanto a lo que sea la práctica con el alumno. Y es por eso que prefiero explicar problemas que ya están resueltos por el motivo de que así tengo la chance de poder explicar más cosas y no estar preocupado con el tiempo. De igual manera, lo importante aquí es entender por qué se hicieron estas fórmulas en cuanto al ejercicio. Entonces acá lo primero que observo es que han aplicado la ley de diferencia. ¿Y eso por qué? Bueno, porque aquí hay un signo menos, acá hay otro signo menos, aquí tengo otro signo menos y aquí tengo otro signo menos. Entonces, eso es lo que me interesa a mí. Que el alumno entienda por qué se hicieron las cosas y cómo se hicieron las cosas en función a las leyes que se están aplicando. Entonces, como que ya quedó claro de que cuando yo veo un signo menos, no tengo que pensar mucho. La ley que debo aplicar es la ley de diferencia. Ahora, ¿cómo se hace? Porque una cosa es reconocerla y otra cosa es saber hacerla. Entonces, para aplicar la ley de diferencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para cada signo menos, identificamos su antes y su después. A lo que está antes no le hacemos nada, lo copiamos igualito. A lo que está después, a ese sí le hacemos algo, lo elevamos al complemento y el signo menos tiene que ser cambiado por la intersección. Esa teoría tengo que manejarla bien para desarrollar mi ejercicio. Entonces, con el primero, esto está antes y esto está después, ¿no es cierto? El antes y el después. Fíjense que al antes no se le hizo nada. Al después se lo elevó al complemento y el signo menos cambió a intersección. Cuando fueron acá, adentro, a ver hicieron lo mismo. Identificaron el antes y el después. El antes lo copiaron, el después le colocaron un complemento y el signo menos lo cambiaron a intersección. En esta parte de acá, para este signo menos, porque puedo empezar por cualquiera, este es el antes y este es el después. El antes, no pasa nada, lo copiamos, estoy tratando de explicar con palabras que todos me puedan entender, no estoy usando palabras científicas ni nada por el estilo, la idea es entender a lo máximo para que yo pueda simplificar el ejercicio, ¿es cierto? Entonces, el antes lo copio, el después lo elevo a complemento y aquí lo cambio a intersección. Pero falta este. Entonces, para este, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identifico el antes, identifico el antes lo copio y el después, que es todo esto, lo elevo al complemento y a este lo cambio a intersección. Y lo demás lo copio. Entonces, eso para mí es lo importante ahorita, que entendamos el por qué y cómo se hizo. Ahora, ¿por qué se tomó la decisión de la ley del complemento? Bueno, porque tenemos un paréntesis elevado a c y aquí otro paréntesis elevado a c. Reforcemos la teoría. Un paréntesis elevado a c, un corchete elevado a c, una llave elevado a c, son las señales de que yo tengo que aplicar la ley del complemento. ¿Qué hace la ley del complemento? Distribuye la C adentro de las variables que están, ya sea en el paréntesis, ya sea en el corchete o ya sea en la llave. Entonces aquí, vamos copiando a intersección y distribuimos. A complemento, B
complemento, complemento. Pero para no poner B complemento, complemento, nos venimos acá y aplicamos doble complemento. ¿Qué significa doble complemento? Lo mismo que doble negación. En lógica nos enseñaron de que no puede haber ninguna variable que tenga dos negaciones. Negación, negación de P es P. ¿Por qué? Por la doble negación. Lo mismo acá. No puede haber una variable que tenga dos complementos. A elevado a complemento, complemento es A. Y entonces ahí se aplica doble complemento. Y es lo que estamos haciendo acá. Al repartir el complemento a la A no hubo problema. Al repartir el complemento a la B, me va a quedar B complemento complemento. Pero he puesto B porque estoy usando doble complemento. Y recordemos de que este complemento cambia el operador. De intersección lo hace unión o de unión lo hace intersección. Lo mismo acá. Copiamos B, copiamos intersección, desarrollamos B elevado al complemento, intersección cambia a unión, y aquí me queda A complemento complemento, pero para no poner A complemento complemento, aplico doble complemento y me queda A. Y lo demás se copia, intersección A unión B. Perfecto. Estamos en esta parte de acá, ¿no es cierto? Y por esto, para hacer un seguimiento, hemos aplicado la ley del complemento. Observamos de que si van a juntar dos complementos y aprovechamos y aplicamos doble complemento. Ahora estamos acá. ¿Qué pasó aquí? Pues aquí lo que pasó fue lo siguiente. Ocurre de que acá, ¿no es cierto? En esta parte, para que quede claro el doble complemento, ha pasado lo siguiente. En vez de poner, porque prefiero ser detallista para que todos entiendan. En vez de poner así, B, C, C, ¿no es cierto? Hemos aplicado doble complemento y me ha quedado B, ¿sí? Por eso que hemos puesto B en esta parte. Ahora, lo mismo acá. En vez de que quede A, C, C, que es lo que quedaría acá, ¿no es cierto? En esta parte A, C, C, entonces hemos aplicado doble complemento y en vez de poner A, C, C, hemos puesto A. Entonces aquí, por esto, estamos aplicando doble complemento para que quede clarísimo. Listo. ¿Por qué la ley de Poresky? Porque, a ver, tengo operadores diferentes, la variable A positiva, la variable A negativa. Operadores diferentes, la variable P positiva, la variable P negativa. Y entonces eso significa aplicar la ley de Poresky. Entonces, ley de Poresky dice que si yo tengo operadores diferentes y la variable positiva y negativa, la respuesta es la variable que está afuera, que es toda acá, y a su lado le ponemos la variable diferente. La variable diferente de A es B. Intersección, lo mismo acá. Copiamos la variable que está afuera y a su lado le ponemos la variable diferente. La variable diferente de B es A. Y copiamos todo lo demás. ¿Por qué idempotencia? Porque en esta parte me estoy topando con dos fórmulas idénticas. Esta fórmula es idéntica a esta. O sea, A intersección B es lo mismo que B intersección A. Así que para no poner dos fórmulas iguales, ponemos una. Pero como son idénticas, entonces se pueden resumir a una. Entonces aplicamos idempotencia. Estas dos que son iguales se convierten en una y la demás se copia. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Ley asociativa. ¿El por qué? Ocurre de que aquí yo no puedo factorizar porque, si bien es cierto, la variable A se repite, pero ¿cuál es el problema? Que aquí es intersección y aquí es unión. Entonces no puedo factorizar. La variable B se repite,
pero sigo con el mismo problema. Aquí es intersección y aquí es unión, no puedo factorizar. Por lo tanto, cuando uno no pueda factorizar, lo que uno debe hacer es mirar el operador de afuera, ese que está al medio, y compararlo. Vemos de que aquí hay una igualdad de operadores. Y si tengo una igualdad de operadores, eso significa asociativa. Voy a aplicar asociativa porque como este operador es igual a este, yo puedo borrar este paréntesis y puedo escribir mi fórmula de esta manera. A intersección B intersección A unión B. Podía haberlo hecho con A o podía haberlo hecho con B. Es una decisión personal. Yo decido si junto con la A o junto con la B. Con cualquier letra que junte, voy a obtener al final el mismo resultado. En este caso yo decidí por B, pero recalco, también podía haber decidido por A. Al final llegaríamos a lo mismo. Y entonces eso me hace realizar la ley de absorción. Los motivos, operadores diferentes, la variable B es exactamente igual a la variable B que está dentro del paréntesis. O sea, tengo operadores diferentes, variables iguales. Eso es absorción. Y la absorción, ¿qué decía? Que si los operadores son diferentes y la variable que está afuera se repite acá adentro, la respuesta de todo eso es la misma variable, que en este caso es B. Entonces me va a quedar A intersección B y por ende esa es la respuesta final de nuestro ejercicio. Ya no podemos seguir simplificando. Entonces tenemos resuelto nuestro problema número 2. ¿Qué significa esto? De que todo esto es lo mismo que esto. Yo puedo cambiar esta fórmula por esta fórmula porque son equivalentes. En realidad, cualquiera de estas fórmulas que hemos encontrado puede reemplazar a la original. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Y obviamente va a haber una fórmula mucho más pequeña, la más reducida, que es la que estamos buscando, que va a reemplazar a la original. Recordemos que simplificar es encontrar en realidad la fórmula más resumida, la más pequeña de una determinada fórmula, que nos dan como dato para que nosotros encontremos la solución del problema. Muy bien, vamos a una pregunta número 3. En la pregunta número 3, ¿qué dice la consulta? La consulta dice lo siguiente. Vamos a simplificar la siguiente fórmula de conjuntos, pero ahora va a aparecer una nueva ley que se llama la ley de diferencia simétrica y esa ley es nueva en nuestro avance. Habíamos dicho de que hay dos leyes de que no se vieron en lógica, pero que se van a ver en conjuntos. Y esa ley se llama la ley de diferencia simétrica y la otra se llama la ley de diferencia, que ya la vimos en los problemas anteriores. Esta ley de diferencia simétrica sucede cuando aparece este operador. Este operador tiene varios nombres de acuerdo a la materia. Por ejemplo, en cálculo 1 se conoce como delta. En otras materias que tienen la matemática incluida también se conoce como delta. Y nosotros acá en la materia la vamos a conocer como la diferencia simétrica. Entonces, cada vez que aparezca este triángulo equilátero, por así llamarlo, porque en sí es un triángulo equilátero, pero que es un símbolo u operador lógico que para esta materia se llama diferencia simétrica, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos cuándo aplicarla, ¿no es cierto? Porque hemos dicho de que se va a aplicar cuando aparezca este símbolo. Ahora, ¿cómo se aplica? Este símbolo lo que provoca es la resta de el antes y el después, y luego el después con el antes. Es decir, la variable A se resta con la variable B, y para que la cosa sea pareja, la variable B se resta con la variable A. O sea que la diferencia simétrica se convierte
en la resta de la variable A con la variable B y la variable B con la variable A. Ahora, el símbolo tiene que ser cambiado por la unión. El símbolo de diferencia simétrica siempre se cambia por unión cuando yo desarrollo el problema. Entonces vean ustedes de que una característica que tiene la diferencia simétrica es que una fórmula que era pequeña la agranda por un momento, tiene por característica agrandar la fórmula y obviamente de ahí yo tengo que pensar en simplificar mi ejercicio. Pero aquí lo que me interesa es lo siguiente, por favor. Veo este símbolo, diferencia simétrica. ¿Cómo lo hago? Provoco una resta de la primer variable con la segunda y la segunda con la primera. Y el símbolo lo cambio a unión. Y entonces ahora veo mis resultados y observo de que acá, no es cierto, tengo la presencia del signo menos. Y si tengo la presencia del signo menos, entonces voy a aplicar la ley de diferencia. ¿Ok? Entonces, aquí están justo las dos leyes nuevas que no hemos visto en lógica, pero que estamos viendo en conjuntos, ¿no? Prácticamente estas dos son la diferencia que hay entre lógica y conjunto. Lo demás, prácticamente lo mismo. Entonces ya sabemos que en la ley de diferencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscamos para cada signo menos quién es su antes y quién es su después, o quién es la variable que está antes, quién es la variable que está después, y procedemos a aplicar la teoría. Por ejemplo, para este signo menos, la variable que está antes es A, no le hacemos nada. La variable que está después es B, lo elevamos al complemento, cambiamos a intersección. Lo mismo acá. Lo que está antes es B, no le hacemos nada, lo copiamos. Lo que está después es a ese le colocamos un complemento y esto lo cambiamos a intersección. Pero falta este. Y para este, lo que está antes es esto, que no le hacemos nada, lo copiamos tal como está. Lo que está después es esto, a ese lo elevamos al complemento y el signo menos cambia a intersección. Listo. Entonces ahora, ¿qué decisión podemos tomar luego de haber aplicado la ley de diferencia? Pues por este complemento vamos a aplicar la ley del complemento. Bueno, habíamos dicho de que la ley del complemento se aplica cuando yo tengo un paréntesis elevado a C, un corchete elevado a C o una llave elevado a C. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, como yo tengo acá un corchete elevado a C, entonces esa C la voy a distribuir a todo el corchete, quedándome A elevado a C, intersección unión, B elevado a C, elevado a C, unión, intersección, B elevado a C, intersección, unión, A elevado a C, elevado a C. Ahora, este complemento solo puede ser distribuido cuando tengamos puras uniones, intersecciones. Si aquí, por ejemplo, hubiese un signo menos, no puedo todavía hacer la ley del complemento. Tuviese que desarrollar primero el signo menos para luego introducir el complemento. Eso es importante recalcar. El complemento solo se puede distribuir si los operadores son puras uniones o intersecciones. Una vez que yo desarrollo eso, pues obviamente aquí yo tengo dos complementos, eso no puede pasar. Aquí también dos complementos, eso tampoco puede pasar, así que aplicamos el doble complemento y entonces me va a quedar todo con la diferencia de que el doble complemento lo que hace es simplificar estos dos complementos y la variable b queda positiva. Estos dos complementos se simplifican y la variable a queda positiva. Por lo tanto, ahora tenemos que tomar la siguiente decisión y la siguiente decisión sería la ley asociativa. Bueno, si bien acá ya están escritas las leyes, lo cual
duda, si yo no entiendo la teoría, ¿qué ejemplo puedo dar acá? El ejemplo que el alumno puede ir a un libro, puede ver un problema resuelto, pero si él no entiende la teoría, no va a entender por qué hicieron la ley. Entonces, lo importante de esto es que aquí nos va a ayudar a entender por qué tomaron estas decisiones. Y eso nos va a ayudar, obviamente, a aprender el manejo de las leyes. Aplicaron la ley asociativa. ¿El motivo? Pues ocurre de que en este paréntesis yo no puedo hacer nada. Son dos variables diferentes. En este paréntesis yo no puedo hacer nada. Son dos variables diferentes. Si agarro todo el corchete para ver si puedo hacer algo, continúo sin poder hacer nada, porque digamos de que pensaría en factorizar, pero no puedo factorizar porque aquí está positiva y aquí está negativa. Aquí está negativa y aquí está positiva. O sea, ni siquiera tengo un factor común. Para más, el operador que está acá no es igual a estos operadores. O sea que en este corchete, por en cuanto, nada que hacer. Cuando me voy a este lado, en el paréntesis tampoco puedo hacer nada porque son dos variables diferentes. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Y eso es lo importante de estas clases, ¿no? Entender el manejo de las fórmulas. Pues me salva esto y esto. Como son operadores iguales, significa que yo puedo agarrar esta fórmula y puedo juntarla con la fórmula de acá adentro que yo quiera. Es decir, puedo juntar esta con esta o puedo juntar esta con esta. Con quien yo junte, al final tengo la misma respuesta. Entonces, decisión personal. Lo importante, ¿por qué asociativa? Porque los operadores son iguales. En un panorama que se pintaba complicado, donde no podíamos hacer nada, nos salvan los operadores. Y eso es lo que el alumno tiene que ver en el manejo de las leyes, ¿no? Entonces, asociativa, operadores iguales, esta formulita la voy a juntar con esta, que fue la decisión que tomaron aquí. Podían haber juntado esta con esta, por si acaso, daba lo mismo. Fue una decisión personal del autor. Entonces, esto lo juntó con esto y esto lo copió afuera. ¿Qué ganamos con eso? Lo que ganamos con eso es que ahora yo puedo aplicar la ley distributiva y eso se debe a que me doy cuenta de que tengo un factor común. Como hay un factor común, ¿no es cierto? Ese factor común yo lo puedo factorizar y al factorizarlo estoy aplicando la ley distributiva. Entonces, factorizo y me queda A intersección A complemento. Intersección todo lo demás, que es B complemento unión A. Bien, entonces ahí queda claro por qué aplicamos la ley distributiva. Acá aplicaron la ley de complementación. A ver, la ley de complementación es lo mismo que la ley de condición de negación. Entonces, si yo sé la teoría de la ley de condición de negación, automáticamente me sé la teoría de la complementación. ¿Qué dice la ley de condición de negación? Es cuando usted tiene una variable positiva, la misma variable negativa, con conjunción o con disyunción. Lo mismo en conjunto. Es cuando usted tiene una variable positiva, la misma variable negativa, con intersección o con unión. Y eso está pasando aquí. Ahí. Por eso tomaron esa decisión. Tengo una variable positiva, la misma variable negativa, con una intersección, y entonces eso es complementación, y la complementación significa de que cuando hay una intersección, todo eso es vacío. Y si fuese unión, sería universo. Se me va a quedar todo exactamente igual, a excepción de esto, que es un vacío. Me va a quedar B unión vacío, intersección B complemento unión A.
Luego aplicaron la ley de identidad. La ley de identidad es lo mismo que el elemento neutro. El elemento neutro en lógica era cuando yo tenía una variable acompañada de una conjunción con una verdad o una disyunción con un falso. Y les explicaba de que eso era lo mismo que multiplicar por uno. En conjunto, esa misma ley se llama ley de identidad. Si yo tengo una variable acompañada de una unión y un vacío, o una intersección con un universo, ahí tengo que aplicar identidad. Y es lo mismo, es como multiplicar por uno. Pongo ese ejemplo para que me puedan entender qué es lo que hace prácticamente la identidad. Entonces, es como decir, B multiplicado por uno es B. Entonces, B unión vacío es B, intersección todo lo demás. Y aquí puedo aplicar por esqui, porque los operadores son diferentes y la variable que está acá es positiva y aquí es negativa. Entonces ya puedo aplicar la ley de Podolsky y eso significa de que la respuesta es lo que está afuera y a su lado la letra que sea diferente. Y la letra que es diferente es A. Por lo tanto, la respuesta final de nuestro problema era A intersección B. Siempre tratando de poner la respuesta en orden alfabético, ¿no? Que si pongo B intersección A, es lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo, pero para tener un orden alfabético, entonces A intersección B. Y entonces la respuesta de esta fórmula era esta fórmula de acá. Y de esa manera encontramos la solución del ejercicio. Tenemos acá un cuarto ejercicio, y en este cuarto ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir practicando el tema de las leyes. Bueno, en este ejercicio, la idea es simplificarlo hasta la mínima expresión. Recomendable para este tipo de ejercicios lo siguiente. Es verdad que yo puedo empezar por cualquier ley. Aquí podría haber empezado, por ejemplo, por la ley de diferencia simétrica. Pero acá lo que debe tener en cuenta el alumno es lo siguiente. Si yo aplico primero la ley de diferencia simétrica, mi problema se va a agrandar y al agrandar el problema, para algunos alumnos ya es psicológico, o sea, ya como que lo ven complicado. No, porque se está agrandando el ejercicio y ya entra un poquito la parte psicológica. Lo aconsejable es tratar de achicarlo lo más que se pueda para luego aplicar el triángulo. Y cuando eso se agrande de nuevo, no sea tan psicológico para el alumno. O sea, no sea tan el hecho de que se ha agrandado el ejercicio y de repente piense de que es más complicado. ¿No? Como un consejo, pero podemos empezar por cualquier lado. Ahora, el tema de que si empezamos por cualquier lado, para un alumno ya es insignificante cuando él domina las leyes. O sea, cuando un alumno domina las leyes, él puede empezar por donde sea, que no tendrá problemas. No, yo quiero empezar por aquí, pero se va a agrandar el problema. No importa, yo sé las leyes, no es problema para mí. No pasa nada, ¿no? Entonces, al comienzo, al aprender las leyes, lo aconsejable es a este tocarlo a lo último, ¿no? Por cuestiones de lo que ya he mencionado. Bueno, voy a empezar por la ley de diferencia, que es esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, para cada uno de ellos aplicamos la teoría. Para este, el antes y el después, a lo que está antes lo copiamos, lo que está después lo elevamos al complemento y esto lo cambiamos a intersección. Para este signo menos, esto está antes y esto está después. Lo que está antes lo copiamos, lo que está después lo elevamos al complemento y este signo menos lo cambiamos a intersección. Para este signo menos, lo que está antes lo copiamos, lo que está después, no, después de él está el corchete, lo elevo al complemento y este signo menos lo cambio a intersección. Y obviamente copio diferencia simétrica A.
Aplicamos ley del complemento porque aquí tengo un corchete elevado a c. Entonces, se le da preferencia al exponente que está más arriba para evitar hacer más pasos. Porque uno dice, ¿no sería mejor distribuir primero el complemento del paréntesis y después el complemento del corchete? Sí, eso sería de forma ordenada y es correcto. Pero para ganar tiempo, lo aconsejable es darle preferencia al complemento que esté más arriba, porque cuando yo haga ese desarrollo, lo que voy a ganar es tiempo. ¿En qué sentido? Vamos a copiar B, vamos a copiar intersección y vamos a desarrollar el complemento. A elevado al complemento, intersección, unión, y ahora aquí, este paréntesis elevado al complemento, complemento. Entonces, como este paréntesis, que ya está elevado al complemento, va a estar elevado al complemento, esos dos complementos se pueden simplificar con el doble complemento y ya tengo una ganancia de tiempo. Entonces acá lo que está pasando es que estos dos complementos se están uniendo y entonces puedo aplicar doble complemento y me va a quedar B intersección corchete A complemento, unión, paréntesis A intersección B complemento, cierro paréntesis, cierro corchete, cierro llave, diferencia simétrica A. Muy bien, ¿qué podemos aplicar aquí? Por esto, lo importante para mí, el motivo por el cual el autor aplicó por esto, pues operadores diferentes, la variable aquí está negativa y aquí está positiva. Eso, por favor, vuelvo a recalcar que es la clave para hacer cualquier ejercicio. El saber identificar por qué se tomaron las decisiones. Porque cuando yo sé eso y yo después tengo que hacer un ejercicio, voy a tomar las mismas decisiones porque ya tengo clara la teoría, ¿no? Entonces, copiamos B, copiamos intersección, aplicamos por X. ¿Qué dice por X? Copiamos todo lo de afuera y a su lado le ponemos la letra diferente. Y la letra diferente es B complemento. Triángulo A, o lo que se conoce en la materia como diferencia simétrica A. Otra vez por X, porque estos operadores son diferentes y se está dando de que esta variable aquí está positiva y aquí está negativa. Entonces aplicamos la ley de Poreski y vamos a copiar lo de afuera, B intersección, y la letra diferente que es A complemento. Diferencia simétrica A. Entonces hemos podido reducir hasta donde pudimos sin tocar el triángulo. Ahora no nos queda más que aplicar la ley de diferencia simétrica. Entonces, por esto de acá, vamos a aplicar la ley de diferencia simétrica. ¿Qué decía la ley de diferencia simétrica? ¿Qué es lo importante que aprendan con ese triángulo? La diferencia simétrica provoca una resta entre la primer variable con la segunda. Entonces, todo esto hay que restarlo con la segunda variable y luego hacemos lo contrario. La segunda variable la restamos con la primera. Entonces, ese concepto debe quedarme claro. Una diferencia simétrica provoca una resta entre las variables que están con ella. La primera con la segunda con la primera, y el triángulo se cambia a unión. O sea, este símbolo, este operador, lo cambiamos a unión, siempre. Y aquí es como empezar de nuevo el ejercicio, porque lo que estaba pequeño se ha vuelto a agrandar, y entonces como empezar un poquito de nuevo y decir, bueno, ni modo, nos pusieron este operador, hizo crecer la fórmula, pero bueno, hay que volverla a simplificar. Entonces acá pues tenemos la ley de diferencia, que hay un signo menos, entonces para el signo menos, el antes lo copiamos, el después le colocamos un complemento, le ponemos intersección. Para el signo menos,
Antes y después. El antes lo copiamos, el después le colocamos un complemento y le cambiamos a intersección. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Como que ya acá se empezaron a tomar más decisiones porque, ojo, estos ejercicios que estoy exponiendo están resueltos paso por paso. Nosotros ya sabemos de que podemos hacer varios pasos al mismo tiempo. Pero aquí lo bueno es que está hecho paso por paso, ¿no? Para permitirle al alumno, al comienzo de su aprendizaje, entender mejor las propiedades, las fórmulas, las leyes, y una vez que ese alumno ya es práctico, él ya puede hacer dos, tres leyes al mismo tiempo, y obviamente su desarrollo estar más rápido en cuanto a la solución del problema. Es decir, menos pasos debido a que ha aplicado más propiedades en un solo lugar. Y aquí están aplicando dos. La asociativa, por esto, los operadores son iguales, y si los operadores son iguales, eso es asociativa, y la otra es complemento, porque tengo un paréntesis elevado a c. Entonces, asociativa. Como los operadores son iguales, yo tengo el derecho a que esta variable que está afuera la puedo juntar con la que yo quiera. Me conviene juntar esta variable con esta variable. Y la b la apartamos. Complemento. Desarrollo aquí el complemento del paréntesis. B elevado al complemento, intersección, unión, A complemento, complemento. ¿No? También acá podemos explicar de la siguiente manera. Asociativa significa voy a asociar, voy a juntar las variables que me convengan y la que no me conviene la voy a apartar, ¿no? Varias formas de aplicar y explicar la ley asociativa. Bueno, ¿qué ganamos con eso? Que aquí yo tengo dos cosas igualitas, dos conjuntos iguales, dos variables iguales, dos variables idénticas, dos conjuntos idénticos, idempotencia, y aquí tengo un conjunto con dos complementos y eso es doble complemento. Así que en vez de poner dos, colocamos una, lo demás lo copiamos, unión, aquí va a quedar A intersección B complemento unión A, debido a que estos dos complementos quedan sin efecto con la ley del doble complemento. Entonces acá decimos, vamos a aplicar absorción, porque los operadores son diferentes y las variables son iguales. Entonces eso provoca de que yo voy a aplicar absorción, ¿no? Si bien, repito, ya está escrito acá, lo que yo debo hacer con esta clase de ejercicio es preguntarme por qué aplicaron la ley de absorción, ¿no? Eso es lo importante. Entonces aquí va a quedar A complemento intersección B unión A. ¿Por qué A? Porque la ley de absorción dice que si los operadores son diferentes y la variable que está afuera se encuentra acá adentro idénticas, la respuesta de todo eso es la variable que se repite, y la variable que se repite es A. Y aquí obviamente puedo aplicar por esqui, porque los operadores son diferentes y obviamente la variable que está acá afuera, que es A, está positiva, aquí adentro del paréntesis se encuentra negativa, y entonces eso es por esto. Copiamos lo de afuera a unión y al ladito el conjunto que sea diferente al conjunto A, que en este caso es el conjunto B. Y listo, ya tengo la respuesta de mi ejercicio. Ahí está resuelto mi problema. Perfecto. Entonces, hasta aquí estaríamos terminando nuestra primer parte de la clase, en la que estamos simplificando operaciones de conjuntos, ¿no? Fórmulas conjuntistas que a través de leyes lógicas o leyes de conjuntos pude encontrar una fórmula más resumida, una fórmula reducida a su mínima expresión, y la idea es justamente eso. Nos dan una fórmula conjuntista y con estas herramientas llamadas leyes
conjuntistas, poder encontrar una fórmula reducida que signifique o que sea equivalente a la original, ¿no? Ahora, esta es una forma de consultar con este tipo de ejercicios en este tema, pero existe otra forma de consultar que es lo que se llama la igualdad de conjuntos, que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sección. Para eso vamos a parar la grabación de la clase para que ustedes tengan los subtítulos bien divididos y puedan ver las grabaciones por separado, ¿no? Así que en esta parte hemos terminado nuestra primera sección y como siempre agradecerles por su valiosa atención.